Bienvenidos a la clase de ganglios basales. Con respecto a esta clase vamos a hablar de qué son los ganglios basales, que son un grupo de estructuras de sustancia gris que se encuentran en la base del encéfalo, que ayudan principalmente a controlar o regular y en cierta forma planificar los complejos movimientos o patrones de movimientos que tiene el resto del cuerpo. Acerca de esto podemos decir de que los ganglios basales son masas de materia gris, como ya habíamos dicho, embebidas en la sustancia blanca cerebral. En general son el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Están interconectados entre sí y con los núcleos del tálamo, núcleo subtalámico y la sustancia negra del tallo encefálico. Recordemos que estos ganglios basales son los que se encargan principalmente de regular ciertos patrones de movimiento y cuya afectación nos pueden dar características patológicas muy interesantes, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson o la corea. Como podemos ver aquí, está una imagen representativa de los núcleos o de los ganglios basales que se encuentran a nivel de la base de la sustancia de la corteza cerebral. Y como vemos aquí, podemos encontrar tanto al núcleo del tálamo, ¿sí?, en su porción ventromedial y ventrolateral. También encontramos al núcleo caudado, que es este que se encuentra aquí arriba, cerca del tercer ventrículo. También encontramos al putamen, que es el más externo. También encontramos al globo pálido en su porción más lateral y más interna, y estas estructuras que se encuentran más cercanas de la base, que son el subtálamo y la sustancia negra. En cuanto a los centros motores, podemos decir de que tenemos aferencias, ¿sí?, fundamentalmente desde la corteza cerebral, que no reciben información directa desde los receptores periféricos, sino que principalmente ellos reciben aferencias desde la corteza cerebral para iniciar un movimiento o, digamos, para hacer que un movimiento sea más fino. Es una forma de presentar un patrón del movimiento para que el movimiento sea más regulado y no sea tan torpe. Las eferencias son hacia la corteza cerebral a través de los núcleos talámicos y no hacia la periferia. Principalmente la función, ya lo habíamos dicho, es el inicio de la locomoción o el inicio del movimiento, la ejecución de los movimientos, principalmente que estos movimientos sean mucho más finos y mucho más delicados, el control de los movimientos como el andar, el correr y el mantenimiento de la postura y el tono muscular. ¿Para qué? Para hacer de que estos movimientos sean mucho más regulados de forma más. Volviendo a un poco lo que sería el mecanismo de acción o cuál es la función de estos ganglios basales, podemos decir que se encargan de acciones motoras en íntima relación con la corteza. Decíamos anteriormente que esta relación es en forma de aferencias y eferencias de vuelta hacia la corteza, es decir, los ganglios basales no tienen proyección hacia la periferia, sino que lo que hacen es, una vez que la corteza quiere iniciar un movimiento, los ganglios basales son los que le dicen cómo y de qué manera o con qué intensidad se tienen que mover los músculos necesarios para hacer dicha acción. También tiene señales aferentes provenientes de la corteza, señales eferentes que vuelven a la corteza, como dijimos anteriormente, es decir, crean una imagen del movimiento, un patrón del movimiento necesario, y nos definen cómo prácticamente tienen que ser esas conexiones sensitivas o esas conexiones motoras que tenemos que realizar para hacer un correcto movimiento de los. Constituyen un sistema motor accesorio, como su nombre lo dice, es accesorio por el hecho de que definen patrones de movimiento y no movimientos específicamente. Funcionan en una íntima relación con la corteza cerebral y el sistema motor córtico espinal, del cual ya habíamos hablado anteriormente en clases anteriores. Sus señales aferentes y eferentes provienen y van hacia la corteza, y sus estructuras principales son el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, la sustancia negra y el núcleo subtalámico. Vamos a hablar de las localizaciones, que suelen ser algunas laterales, otras suelen ser más en torno al tálamo, en regiones más profundas de los hemisferios e incluso en la cápsula interna.
Hablemos del circuito del putamen. El circuito del putamen es uno de los circuitos más especializados y más reconocidos dentro de lo que serían los ganglios basales, es uno de los más estudiados al mismo tiempo y se encarga principalmente de la ejecución de patrones de actividad motora. Tiene una asociación con el sistema córtico espinal, es decir, se encarga principalmente de controlar patrones complejos del movimiento y su habilidad motora es principalmente el de la escritura o de cortar, por ejemplo, con las tijeras, hacer movimientos mucho más complicados con los cuerpos, con la periferia de los cuerpos, poner clavos con un martillo, lanzar balones o bolas, la vocalización también, porque tenemos que usar una gran cantidad de músculos para poder hablar, para poder mover la lengua de cierta forma, mover los labios, y los movimientos oculares controlados. Es decir, que el circuito del putamen se encarga principalmente de hacer movimientos muy complicados. Esta representación gráfica en la que nos encontramos aquí nos habla un poco de cómo funciona este circuito neuronal del putamen. Aquí lo que se expresa es de que existen neuronas que conectan directamente la corteza frontal y el área la corteza prefrontal y motora suplementaria, lo conectan directamente con el putamen. El putamen lo que hace es pasa señales a las estructuras internas del globo pálido, tanto interna como externa, y posteriormente hace conexiones tanto con el núcleo ventroanterior y ventrolateral del tálamo, así como con la sustancia negra para hacer de que el movimiento sea un poco mejor regulado. También sabemos de que existen conexiones con la sustancia subtalámica. Todas ellas lo que hacen es finalmente se encargan de estimular el tálamo. Este tálamo, desde sus núcleos ventroanterior y ventrolateral, lo que hace es vuelve a enviar vías de vuelta hacia la corteza prefrontal, la corteza premotora y suplementaria, y también la corteza motora primaria y el área sensitiva somática. Como vemos, y se representa muy bien en esta imagen, vemos de que las estructuras que son principalmente motoras a nivel de la corteza y que son las que planifican el movimiento tienen una alta conexión con lo que serían los ganglios basales, del putamen, el globo pálido, finalmente con el tálamo, y entre medio tenemos a la sustancia negra y al subtálamo. Como vemos, estas estructuras no interconectan con el área medular donde se encuentran, digamos, la primera motoneurona y ya la segunda motoneurona con la periferia, sino que lo hacen directamente de vuelta hacia la corteza, llevando información y definiendo qué tipo de movimiento y con qué amplitud se tiene que realizar. En cuanto al circuito del putamen, decimos que las aferencias serían la corteza premotora, la corteza motora suplementaria y la corteza primaria sensitiva nivel de S1. El circuito sería el putamen junto con la porción interna del globo pálido, la sustancia negra que habíamos dicho que se encarga de enviar señales al subtálamo, y también el tálamo en sus porciones ventroanteriores y ventrolaterales. Dichos núcleos contactan directamente ya con la corteza premotora, la motora y la primaria sensitiva. Las eferencias que encontramos en el circuito del putamen serían la corteza motora primaria en su mayoría, la corteza motora secundaria y suplementaria asociada. ¿Cuáles serían anomalías típicas que podríamos encontrar si nos encontramos ante una lesión de cualquiera de estas estructuras que conforman el circuito del putamen? Sería, por ejemplo, el globo pálido, que nos daría un cuadro de atetosis, que son movimientos estereotipados. Una lesión a nivel del subtálamo nos daría algo que se conoce como hemibalismo, en el cual se hacen movimientos amplios de los miembros, ¿sí? Como si se estuvieran haciendo círculos, o si se estuviera, digamos, haciendo un movimiento de prácticamente como sería una reverencia, o un movimiento de toda una mitad del cuerpo bien amplio. Si tenemos una lesión a nivel del putamen, nos daría un cuadro característico que se conoce como corea, que el paciente se caracteriza por hacer una especie de baile con los miembros. Y por último, si tenemos una lesión a nivel de la sustancia negra, tendríamos la conocida enfermedad de Parkinson.
Hablemos del circuito del caudado ahora, que es el que se encarga principalmente del control cognitivo, en pocas palabras y entre comillas, el reconocimiento de las secuencias motoras. O sea, son las ideas generadas por la mente para hacer el movimiento. Es el reconocimiento o el conocimiento y la memoria de ciertos tipos de movimientos, ya sea, por ejemplo, peinarse, abotonarse una camisa o lo que fuera. El núcleo caudado proyecta todo el cerebro y las aferencias serían principalmente desde las áreas de asociación motora que necesitamos para asociar ciertos tipos de patrones de movimientos ya aprendidos, áreas sensitivas y el área prefrontal o del pensamiento. Esta es una representación gráfica del núcleo del putamen. En ella podemos observar cómo estructuras que provienen desde la corteza premotora suplementaria, la corteza motora primaria y el área de la corteza sensitiva y somática, también provenientes a nivel del occipital y del temporal, a través de reconocimientos, por ejemplo, de visiones o reconocimientos de ciertos ruidos. Tenemos aferencias que van directamente hasta el caudado. El caudado lo que hace es envía estas aferencias no solamente al putamen, sino también a nivel del globo pálido. Y el globo pálido las vuelve a enviar a quien de vuelta al puente, digamos, de reconocimiento motor, que serían los núcleos ventroanterior y ventrolateral del tálamo. Estos posteriormente los vuelven a enviar al área de la corteza motora primaria, el área frontal y prefrontal. Entonces, ¿cuál es el circuito del caudado? Su circuito sería la parte interna del globo pálido, los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo, que volvían a ser nuestro puente a nivel, al igual que el circuito del putamen, el núcleo ventrolateral y ventroanterior del tálamo vuelve a ser un puente de conexión entre las porciones internas del globo pálido con la corteza. Por último, eferencias que provienen del área prefrontal, el área premotora y el área motora suplementaria, y casi ninguna señal del área motora primaria. ¿Cuáles serían las funciones de los ganglios basales? Principalmente sería una cronología y una intensidad de los movimientos, es decir, qué tan rápido y qué tan intensos tienen que ser los distintos movimientos que nosotros hagamos, desde agarrar un lápiz, dibujar, abotonarnos una camisa, peinarnos. Determinar con qué rapidez se ejecutan estos movimientos, controlar la amplitud de los movimientos, como escribir, por ejemplo, en diferentes tamaños, distintos tipos de letras. No actúan obviamente solos, sino que siempre están en contacto con la corteza parietal posterior, y de cierta forma siguen siendo un poco imprecisa en cuanto a lo que serían nuestros conocimientos acerca de las funciones de los ganglios basales. ¿Cuáles son los neurotransmisores que podemos encontrar en estos lugares? Serían, por ejemplo, la vía de la dopamina, que la dopamina tiene una acción principalmente inhibitoria y que lo que hace es principalmente mandarse desde la sustancia negra dopamina hacia el núcleo caudado y el putamen. Tiene una acción inhibitoria porque vamos a ver más adelante que la mayoría de estas sustancias tienen un efecto inhibidor. ¿Para qué? Para que el movimiento no sea tan bruto o tan brusco. Entonces, de esa manera hace que el movimiento sea mucho más fino, sea mucho más pausado y sea mucho más delicado a la hora de hacer cualquier tipo de movimiento. Si cualquiera de estas estructuras estuviera, por ejemplo, alterada, tendríamos patrones como los que ya habíamos hablado anteriormente, como la corea o el hemibalismo o incluso el Parkinson, donde hay una cierta rigidez o una cierta torpeza al hacer ciertos movimientos. Luego vamos a ver, por ejemplo, la vía del GABA, ¿sí?, en el cual se envía GABA desde el núcleo caudado y el putamen hacia el globo pálido y la sustancia negra,
Y por último la vía de acetilcolina, que va de la corteza al caudado y al putamen. ¿Qué es lo que se representa en esta imagen de aquí que tenemos también en el libro? Que se representa que habíamos hablado anteriormente que provenían aferencias desde la corteza y iban principalmente o por la vía del núcleo caudado o por la vía del putamen. Ahora, el núcleo caudado o el putamen reciben aferencias en forma de acetilcolina como un neurotransmisor. Tenemos que recordar que la acetilcolina tiene una acción principalmente estimuladora. Ahora, la acción del GABA posteriormente, que proviene tanto del núcleo caudado o del putamen, en forma de GABA va hacia la sustancia negra. Tenemos que recordar que siempre GABA actúa como un inhibidor. La acetilcolina podría actuar como un estimulante o como un inhibidor, no lo refiere muy bien en el libro, sin embargo el GABA es siempre y siempre un efecto inhibidor. También tenemos la sustancia negra, que lo que hace es principalmente tiene un efecto inhibitorio en forma de dopamina hacia el putamen o hacia el núcleo caudado. Situaciones como en las que se destruye la sustancia negra, que sería por ejemplo en la enfermedad de Parkinson, vamos a tener que se pierde este efecto inhibitorio de la dopamina, entonces el paciente empieza a tener temblores típicamente en reposo, conocido como enfermedad de Parkinson. La solución para estos pacientes sería dar, por ejemplo, o agonistas dopaminérgicos si es que encontramos restos de sustancia negra en el paciente, o directamente darle al paciente el sustrato necesario para la inhibición del putamen o núcleo caudado, que es en forma de dopamina. Entonces le damos L2. También tenemos aferencias a nivel desde el tronco del encéfalo que vienen en forma de noradrenalina, serotonina o incluso encefalina. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Los neurotransmisores que encontramos a través de las vías generales que provenían del tronco cerebral, habíamos dicho que venían desde el tronco hasta los ganglios basales en forma de 3 neurotransmisores: noradrenalina, serotonina y encefalina. Luego teníamos las vías del glutamato, que decíamos que eran señales excitatorias que equilibran las señales inhibitorias de la dopamina, GABA y la serotonina. Por último, decíamos que las asas de retroalimentación en forma de GABA siempre como un inhibidor y dopamina casi siempre como un inhibidor, pero algunas veces se comporta como un estimulante. Y eso es todo, espero que haya sido de provecho para todos ustedes.